quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyeles. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanor. Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola queridos y queridas estudiantes, como cada viernes tenemos nuestro resumen de los contenidos más relevantes que aprendimos en las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con matemáticas, en las que te hablé de los cuerpos truncados, así como también de los cuerpos redondos truncados. En ciencias sociales, la profesora Yancel les continuó hablando acerca de los monumentos y las 7 maravillas del mundo. En las ciencias de la naturaleza, Ediberto y Pevens desarrollaron el tema de las vías panorámicas y los fenómenos atmosféricos. En inglés aprendieron sobre hacer predicciones y los adverbios de probabilidad con tus profesoras Raisi e Iman. En francés, Echanson te enseñó sobre astuce gramatical. Por último, en la asignatura de lengua española, la profesora Rosa Cepeda estuvo trabajando el tema del análisis literario y el debate. Prepárate, que hoy aprenderás mucho más con este resumen semanal. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? En la clase anterior conocimos los pasos para planificar y redactar un análisis literario cumpliendo con su estructura. Del mismo modo, identificamos la importancia de la oración tópica como síntesis que recoge la idea que se va a analizar. En la clase de hoy trabajaremos el párrafo: coherencia, claridad y precisión, cohesión, unidad, uso de formas impersonales, se observa, se evidencia, se puede apreciar para presentar los argumentos que sustentan las ideas analizadas. Les cuento que un texto se compone de párrafos y que para que un texto pueda ser comprendido en sus párrafos deben visualizarse las características o propiedades de coherencia y cohesión. ¿Recuerdas qué es un párrafo? Es la unidad mínima de un texto. Está compuesto por oraciones. Puede comenzar o no con sangría y puede o no tener todas sus líneas llenas. Dentro de un párrafo encontramos una idea principal y otras que son secundarias, que aportan información extra a la idea principal. Y que dependiendo de su estructura lógica, los párrafos pueden ser narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, aclarativos y dialogados. La coherencia dentro del párrafo se da cuando hay una relación o unidad entre las ideas que se expresan en un párrafo o en un texto en sí. Esto quiere decir que todas las partes del texto guardan una conexión con el tema que se analiza.
En el momento en que se expresa una idea que no tiene nada que ver con el tema analizado o expresa una idea que no se asemeja a la realidad, deja de haber coherencia en dicho párrafo. Si no se organiza el texto con las partes que lo componen y en el orden en el que van, deja de haber coherencia en dicho texto. La coherencia tiene unos principios básicos que son: relación temática. Se da cuando se relaciona con el tema central. Por ejemplo, si un texto habla sobre las drogas, no sería coherente que apareciera un párrafo hablando de las vitaminas que ofrecen las verduras y frutas. Coherente sería que apareciera un párrafo hablando de los problemas que causa el consumo de drogas. La precisión se da cuando las ideas se expresan con claridad, no causan confusión. Por ejemplo, Margarita y Julio son amigos, tienen mucho que no se ven, se citaron en un banco de la ciudad para poder hablar. Cuando dice se citaron en un banco de la ciudad, no sabemos si es en una institución financiera o en un objeto para sentarse, que regularmente encontramos en los parques. Pero si el párrafo dijera, Margarita y Julio son amigos, tienen mucho que no se ven, se citaron en un banco de la ciudad donde Julio trabaja para poder hablar durante su descanso. ¿Verdad que ahora es más precisa la información? No contradicción. Se refiere a que el contenido que se menciona en un párrafo no debe contradecir lo que se habla en el resto del texto. Observemos y escuchemos este párrafo. Tirar basura al suelo causa enfermedades, ya que esto atrae mosquitos, ratones y moscas. Además, estos desechos contaminan las fuentes acuíferas. Ahora bien, tirar una botella al suelo un mal día no va a matar a nadie. ¿Verdad que resulta contradictorio que después de hablar de los daños que causa tirar basura, se diga que no va a matar a nadie tirar una botella al suelo? Recordemos que para realizar el análisis de un texto, se debe comenzar con una introducción en la que se menciona brevemente a su autor, su obra, antecedentes y el contexto en que se escribió la obra. Igualmente, se expresa la idea principal del análisis. ¿Habrá coherencia en este texto si se comienza por hacer una conclusión del análisis que se presentará? Claro que no. Las personas no entenderán de qué se habla. Por eso hay que acogerse al orden en el que deben presentarse las partes del texto redactado. Ahora presentamos la siguiente narración. En el verano pasado estuve en el campo. Cuando regresé estaba agotado. Cuando mi prima me vio se puso contenta. Monté caballo. Me llevó a todas partes. Visitamos la montaña. ¡Qué viaje! ¿Notaste algo extraño e incoherente en este párrafo? Sí, los hechos no se narraron en orden y por eso le falta lógica y coherencia. Vamos a expresar el párrafo de forma coherente. En el verano pasado estuve en el campo. Cuando mi prima me vio, se puso contenta, me llevó a todas partes, visitamos la montaña, monté caballo, ¡qué viaje! Cuando regresé estaba agotado. ¿Verdad que ahora tiene más sentido el párrafo? ¿Ustedes saben lo que es un debate? El debate es un diálogo formal, de carácter argumentativo, en el que dos o más personas exponen su punto de vista sobre un determinado tema. El tema del debate debe ser potencialmente polémico para que resulte posible la confrontación de opiniones. Asimismo, el diccionario de la RAE define debate como una controversia, discusión, contienda, lucha, combate, centrándonos en el contexto en el que usaremos la palabra debate, nos quedaremos con estos términos, controversia y discusión. Recuerden que cuando hablamos de controversia, nos referimos a una discusión
entre dos o más personas que defienden opiniones contrarias. Al igual, cuando hacemos referencia a discusión, entendemos que es un conflicto por desacuerdos referentes a una misma temática. Ejemplo, como tema de controversia o discusión, tenemos la vacunación COVID-19. Para ampliar información respecto al tema, pasamos con la maestra de Ciencias de la Naturaleza, Peven Serrano, que se encuentra en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Muchas gracias, Rosa. Te cuento que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, a través de su Centro de Investigación en Salud, presentó los resultados de una encuesta sobre los conocimientos y actitudes de la población ante el proceso de vacunación contra el COVID-19. Según la investigación, el 59.33% de la población consultada estaría de acuerdo o completamente de acuerdo en aplicarse la vacuna. El 12.91% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, mientras que el 25.84% respondió que no lo sabe. Ante la pregunta, ¿aceptaría la vacuna en caso de que la requieren más de una dosis? El 58.37% dijo que sí. El 22.01% no lo sabía, el 14.83% no respondió y el 14.83% restante no contestó la pregunta. En el debate, los participantes exponen los argumentos que sustentan sus posturas. Igualmente, escuchan, plantean sus contraargumentos. Del mismo modo, los participantes defienden sus puntos de vista. Esta técnica y dinámica de exposición oral busca que prevalezca una idea sobre otra, considerando las diferentes opiniones o puntos de vista de varias personas en torno a un tema determinado. Es decir, su función no es solo confrontar o debatir ideas, sino ampliar las perspectivas sobre el tema sin necesidad de que éstas sean opuestas. Estilo. Hay diversos tipos de debates, entre ellos se destacan el Lincoln Douglas, el Karl Popper, el australiano, el político, el instructivo, el público, el formal, el informal, entre otros. Características. Se destaca por su carácter argumentativo, porque se hace partiendo de un tema polémico. Es oral, por lo que los participantes interactúan cara a cara, exponiendo y defendiendo sus argumentos. Estructura. En el debate se evidencia la siguiente estructura: apertura o introducción. En ella el moderador presenta a los participantes y expone el tema o puntos que van a debatir. También aclara las normas establecidas para dicho evento. Exposición inicial. Cada participante expresa su postura acerca del tema. Cuerpo o discusión. Es la parte central del debate, en la que los interlocutores, quienes participan del debate, confrontan y argumentan sus opiniones. También se da la contraargumentación, la cual tiene como objetivo desarticular los argumentos del contrario. Conclusión. Cada participante sintetiza su postura, que puede coincidir con la inicial o pudiera haber cambiado su postura si las argumentaciones del contrario lo llevaron a modificar su opinión inicial. Despedida. La misma la ejecuta el moderador. Este resume los puntos de vista expuestos por los participantes con el objetivo de crear un término medio, o por lo menos buscar que cada uno entienda que su razón no es absoluta. También puede leer algún acta que se haya levantado con acuerdos y compromisos con las partes. Con esa reflexión, el moderador pone fin al debate. Hoy hemos aprendido la función, características y estructura del debate, el cual es la técnica de comunicación oral donde se opina sobre un tema y se defiende o refuta con argumentos. Además, los expositores deben convencer al público de sus ideas mediante argumentos válidos y lógicos. Asimismo, seguir estos aspectos.
presentar distintos puntos de vista, técnica comunicativa oral, persuasiva y argumentativa. Presenta puntos de vista que no se habían tomado en consideración, organización y respeto como base fundamental, moderador, debatientes u oponentes públicos. También hicimos mención de los tipos de debates, entre ellos se destacan el Lincoln Douglas, el Karl Popper, el australiano, el político, el instructivo, el público, el formal y el informal. De la misma manera vimos a detalles los roles de los distintos participantes del debate. Los conocimientos adquiridos serán aplicados en la participación en debates, argumentando sus ideas y contraargumentando otras ideas de los demás participantes. Asimismo, valorando las ideas de los demás, entendiendo que aunque no estemos de acuerdo, debemos mantener el respeto y tolerancia ante estos conflictos. Prepárense para sus debates. Motívate a participar de la Olimpiada de Lectura y Escritura de este año escolar 2020-2021. Recuerda mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones, bye bye. Espero que esto te haya refrescado la memoria y que ahora conozcas más sobre el análisis y el debate, pues es mi turno, donde te hablaré de los cuerpos truncados, así como también de los cuerpos redondos truncados. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. El día de hoy continuarás aprendiendo sobre los cuerpos truncados. Esta vez hablaremos sobre las pirámides truncadas. ¿Estás preparado? Iniciemos. Pirámide truncada. La pirámide truncada es el cuerpo geométrico que resulta al cortar una pirámide por un plano paralelo a la base y separar la parte que contiene al vértice. Tronco de pirámide. El tronco de pirámide es un poliedro formado por dos caras paralelas, que son las bases, y varias caras laterales, que son trapecios. Ambas bases tienen el mismo número de lados y tienen tantas caras laterales como lados tienen sus bases. Está formado por el sólido inferior resultante de seccionar una pirámide con un plano intermedio y paralelo a su base. Las caras laterales del tronco de pirámide son trapecios, a diferencia de la pirámide, que son triángulos. Elementos del tronco de pirámide. En un tronco existen los siguientes elementos: bases, denotadas por las siglas B sub M mayúscula y B sub M minúscula, que significan base mayor y base menor. Estos son polígonos cualesquiera, son dos caras paralelas, una mayor y una menor. Caras, denotado con la letra C, son los trapecios de las caras laterales. Cada arista es común a dos caras. Arista, denotada con la letra A minúscula, son cada uno de los lados de los polígonos de las bases y de los trapecios de las caras laterales. Altura, denotado con la letra H, es la distancia entre las bases. Vértices, denotado con la letra V, son los puntos donde confluyen las caras. Apotema, denotado con las letras AP minúscula, es la altura de los trapecios de las caras laterales y solo existe en los troncos de pirámides regulares. Tipos de tronco de pirámide. Existen varios tipos de tronco de pirámide. Se pueden clasificar por su regularidad o por el número de lados de las bases. Tipos según su regularidad. Los troncos de pirámide se clasifican en regulares e irregulares según la posición y la forma de sus bases. Tronco de pirámide regular. Las bases son polígonos regulares y es recto, es decir, el segmento que une los centros de las bases es perpendicular a estas. Las caras laterales son trapecios isósceles.
tronco de pirámide irregular. Son el resto de los troncos de pirámide en los que las bases son polígonos irregulares o estos son oblicuos, es decir, el segmento que une los centros de las bases no es perpendicular a estas. En las caras laterales hay trapecios escalenos. Tipos según el número de lados de la base. También se pueden clasificar según los lados que tienen sus bases. Los más simples son tronco de pirámide triangular. Las bases son dos triángulos de 3 lados. Tronco de pirámide cuadrangular. Las bases son dos cuadriláteros, 4 lados. Tronco de pirámide pentagonal. Las bases son dos pentágonos, es decir, de 5 lados. Tronco de pirámide hexagonal. Las bases son dos hexágonos, 6 lados. Área de tronco de pirámide. El área del tronco de pirámide se calcula como la suma del área de las dos bases y el área de los trapecios. El cálculo de esta varía según si el tronco es regular o irregular. Área del tronco de pirámide regular. El área lateral de los trapecios isósceles puede calcularse a partir del perímetro de las bases, perímetro de la base mayor y perímetro de la base menor, y de la apotema, realizando la suma de las 3 áreas, es decir, área de la base mayor, más área de la base menor, más área lateral. La fórmula sería área total igual a área de la base mayor, más área de la base menor, más el perímetro de la base mayor, más el perímetro de la base menor, multiplicado por la apotema, dividido entre 2. Área del tronco de pirámide irregular. El tronco de pirámide irregular no tiene una fórmula genérica para calcular el área lateral. Las caras laterales, en el caso de un tronco de pirámide oblicuo, son trapecios escalenos. Por lo tanto, el área de este es la suma del área de las bases y el área lateral. Por tanto, la fórmula sería área igual a área de la base mayor más el área de la base menor más el área lateral. Volumen del tronco de pirámide. El volumen del tronco de una pirámide, tanto regular como irregular, se calcula a partir del área de las bases, área de la base mayor y área de la base menor, y de la altura. Recuerda que la altura es la distancia entre las dos bases. Su volumen viene determinado como 1/3 de la altura multiplicado por la suma de las áreas de las bases y la media geométrica de las mismas. La media geométrica es igual a la raíz cuadrada del producto de las bases. Su fórmula es volumen igual a la altura multiplicado por el área de la base mayor más el área de la base menor más la raíz cuadrada del área de la base mayor multiplicada por el área de la base menor, todo esto dividido entre 3. El día de hoy continuarás aprendiendo sobre los cuerpos truncados. Esta vez hablaremos de los cuerpos redondos truncados. ¿Estás preparado? Iniciemos. Tronco de cono. El tronco de cono recto o cono truncado recto es una superficie de revolución generada al girar un trapecio rectángulo sobre el lado perpendicular a sus bases. También puede entenderse como el corte del cono en paralelo a la base y eliminar la parte que tiene el vértice del cono. La fórmula total para calcular el área del tronco de cono es área total igual a pi multiplicado por el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más el radio mayor más el radio menor multiplicado por la generatriz. Si lo que necesitamos es únicamente calcular el área lateral del tronco del cono, utilizamos la siguiente expresión. Área lateral igual a pi multiplicado por la generatriz multiplicado por la suma del radio mayor más el radio menor. Volumen del tronco de cono. El volumen del tronco de cono se calcula con la siguiente fórmula. Volumen igual
a la altura multiplicado por pi dividido entre 3. Todo esto multiplicado por el radio mayor elevado al cuadrado, más el radio menor elevado al cuadrado, más el radio mayor multiplicado por el radio menor. Cilindro truncado. Tronco de cilindro. El tronco de cilindro o cilindro truncado es el sólido limitado por una cara lateral cilíndrica y dos bases planas no paralelas. Expondremos el cilindro truncado recto y el cilindro truncado oblicuo. En ambos casos, su cara lateral es una superficie de revolución cilíndrica, es decir, con sección recta circular. Tronco de cilindro recto. El tronco de cilindro recto o cilindro truncado es el eje perpendicular a la base inferior. Si la superficie lateral fuera una superficie cilíndrica circular, la base inferior sería un círculo. La base superior elíptica, el área lateral, se obtiene con la siguiente expresión. Área lateral igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por E, siendo E el eje, una línea que une los centros de las bases. El eje es la media entre la generatriz mayor y la generatriz menor, es decir, generatriz mayor más generatriz menor dividido entre 2. Para calcular el área total, utilizamos la siguiente expresión. Área total igual al área lateral más el área de la base inferior más el área de la base superior, siendo AB sub S área de la base superior y AB sub I área de la base inferior. En un tronco de cilindro recto, la base superior es una elipse. El área de una elipse es pi veces el producto de los dos semiejes. Por lo tanto, el área de la base superior será igual a pi multiplicado por A minúscula multiplicado por B minúscula. En un tronco de cilindro recto, la base inferior es una circunferencia. Por tanto, el área de la base inferior será igual a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. En el tronco de cilindro oblicuo o cilindro oblicuo truncado, el eje no es perpendicular a la base inferior. Si la superficie lateral es una superficie cilíndrica circular, la sección recta es circular. Las bases son en este caso siempre elípticas. Tanto en el cilindro truncado recto como el tronco de cilindro oblicuo tenemos los siguientes elementos. G sub M mayúscula, que es la generatriz mayor. G sub M minúscula, que es la generatriz menor. E, que es el eje o distancia de los centros desde las bases y que cumple que E es igual a la generatriz mayor más la generatriz menor dividido entre 2. El área total del cilindro oblicuo o tronco de cilindro será igual a área lateral más área de la base inferior más área de la base superior. El volumen del tronco del cilindro o cilindro truncado, tanto el recto como oblicuo, vienen definidos por la siguiente fórmula. Volumen es igual a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado multiplicado por el eje, donde R es el radio de la sección recta circular y E el eje del tronco del cilindro. Hoy por hoy, los seres humanos dependemos totalmente de los medios de transporte, sean terrestres, aéreos o marítimos. Pocas son las personas que no sueñan con tener su auto propio. Desde niño yo soñaba con ello, pero había una frase que se hizo muy popular, abro comillas, un auto es como mantener una familia, termina la cita. En su afán por reducir los costos al usuario final, la industria del automóvil hace grandes esfuerzos e invierte cuantiosas sumas de dinero para lograr reducir el costo de lo que parece ser el consumo más alto que demanda un vehículo. Hablamos del combustible. Desde motores híbridos, diésel, a gasolina, a GLP, hidrógeno y hasta eléctricos totalmente, todos buscan lograr la mayor eficiencia posible y reducir al mínimo los costos operativos de un vehículo. En cuanto a motores de combustión, uno de los factores determinantes en el consumo es la cilindrada. Sí,
Así como lo oyes, los vehículos usan cilindros. Aquí te presento lo que hasta ahora es el motor de combustión con la menor cilindrada de la industria. ¿Será que esto lo hace el vehículo de menor consumo que existe? Veamos. Si creen que la tendencia de downsizing corresponde a la época actual, echemos un vistazo al motor más pequeño de la historia. En los últimos años, ha sido muy notoria la tendencia de fabricar motores a combustión con cilindradas cada vez más contenidas y de bloques más pequeños, a la cual se le ha bautizado como downsizing. Sin embargo, la historia nos muestra que la mayoría de los motores pequeños no son noticia actual, sino que desde el comienzo de la industria han estado presentes para movilizar al mundo. Peel P50 49cc. El minúsculo Peel P50 fue nombrado el auto de producción más pequeño jamás construido por los Record Guinness en el 2010. Es un monoplaza de 3 ruedas que fue fabricado en la isla de Man, en el Reino Unido, entre 1962 y 1965. El P50 usaba un diminuto motor monocilíndrico de 49cc, que lograba alcanzar los 60 km por hora como velocidad máxima y contaba con una caja manual de 3 velocidades con un increíble peso de apenas 59 kilogramos. Gracias a las contenidas dimensiones, el Peel P50 cabía sin problemas a través de puertas, edificios y aunque no contaba con reversa, equipaba una manija en la parte trasera para levantarlo y moverlo a mano cuando fuera requerido. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar esos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas, pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso tu profesora Yancele te ayudará a repasar las clases de ciencias sociales con los temas los monumentos y las 7 maravillas del mundo. Ya volvemos.